acompaña en el estudio Tatiana Curio, ella es coordinadora del programa de Derechos de las Mujeres, Igualdad de Género de Calandria, y junto a ella vamos a hablar sobre la participación política de las mujeres en nuestro país. Tatiana, ¿qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Mirta. Quiero expresar también un saludo en nombre de Calandria, de Manuela Ramos y Flor Ristán, que conjuntamente estamos impulsando la campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad sin Acoso. Ahora, esta campaña, por supuesto, nace en un contexto en el que sin duda se ha avanzado desde el voto femenino, pero aún hay muchas tareas por resolver. Sí, justamente es un tema de preocupación nuestra. Hemos desarrollado esta iniciativa en alianza con la Red Nacional de Mujeres Autoridades, la RENAMA, y el año 2012 tuvimos la oportunidad de desarrollar un estudio para identificar un caso, ¿no?, muy importante, que es el acoso político, ¿no?, la problemática de acoso político, que es uno de los obstáculos que limitan precisamente el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Por supuesto. Ojo, en la 13ª Conferencia Regional de la Mujer CEPAL 2016 señaló justamente lo que tú ahora mencionas, ¿no?, como un obstáculo para el avance de la participación política de las mujeres en América Latina. Estamos hablando de un fenómeno no solo en el Perú, el acoso político, que se ha convertido además en una barrera, ¿no?, que impide justamente el ejercicio de un derecho político. Sí, efectivamente, como tú bien mencionas, esta no es un tema, no es un problema que solo afecta a las mujeres peruanas. Por supuesto que es un tipo de problemática, ¿no?, que genera una desigual participación en proporción, pero también genera una serie de dificultades para que las mujeres en general en nuestro país y en nuestros países en la región pues puedan ejercer sus derechos políticos, ¿no? Como te comentaba, hemos desarrollado este primer estudio el año 2012 con la Red Nacional de Mujeres Autoridades, y ahí tuvimos la oportunidad de encontrar que no era un caso, sino muchísimos casos de mujeres que daban cuenta, ¿no?, a través de sus testimonios, de situaciones de vulneración de sus derechos por parte de sus pares varones en su mayoría, ¿no? Y este estudio dio pie precisamente a una iniciativa de ley, ¿no?, que la podemos ir comentando poco a poco, pero creo que es importante relevar que esta problemática no es nueva, que es una problemática que cada vez está siendo reconocida. Ya nosotras tenemos en nuestro país el reconocimiento de esta modalidad de violencia en el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia de Género, que es un gran avance, y también tenemos también una iniciativa actualmente de proyecto de ley que presentamos, el proyecto de ley 673, al Congreso de la República, donde precisamente planteamos una serie de medidas para abordar el acoso político, para prevenirlo, sancionarlo, ¿no?, atenderlo y sancionarlo. Entonces, quisiera, sí, de repente más adelante también referirte, ¿no?, cómo se han ido dando todas estas propuestas de iniciativa legislativa que hemos hecho como campaña. Y que son propuestas enmarcadas, digamos, en un escenario donde hay mucha voluntad justamente porque esta propuesta salga adelante, porque vemos otras iniciativas, ¿no?, iniciativas del Ejecutivo, donde también se ha planteado el asunto, el grupo de trabajo que presidía la congresista Donaire también lo ha hecho, el mismo Jurado Nacional de Elecciones con el código, con el proyecto de ley del Código Electoral. Entonces vemos pues que definitivamente esto no es solamente iniciativa de algunos, ¿no? Y que además de las autoridades e instituciones existe el respaldo de la población, porque eso es lo que señala el estudio que justamente han hecho junto a GFK, ¿no? 76% de la población apoya la aprobación de la Ley de Prevención y Sanción de Acoso Político hacia las mujeres, y sin duda es un porcentaje significativo. Así es. Bueno, dos cosas, ¿no?, respecto a lo que comentas. Ha sido muy importante desde la campaña y desde nuestras diversas instituciones poder alcanzar propuestas precisamente al Código Electoral que presentó el Jurado Nacional de Elecciones, al grupo de trabajo presidido por la congresista Donaire. Hemos planteado un conjunto de iniciativas precisamente para poder promover la participación política, entre ellas la prevención y sanción al acoso político, pero también paridad y alternancia, ¿no?, entre otras iniciativas que hemos alcanzado precisamente para enriquecer el código electoral o la propuesta, digamos, de reforma electoral en el país. Y respecto a lo segundo que comentas, en realidad es para nosotras es muy grato encontrar cómo hay un avance también en la percepción de la ciudadanía respecto a la aprobación de una norma, ¿no?, que prevenga y sancione el acoso político. Como te comentaba, el proyecto de ley 673 es la segunda iniciativa que presentamos, ¿no? Entonces, encontramos que hay una aceptación del 76% de la ciudadanía. Esta fue una encuesta a nivel nacional con 1.120 personas de todos los niveles socioeconómicos, mayores de 18 años, se hizo en junio del 2017, y también hemos podido hacer unas diferenciaciones, por ejemplo, en el caso de los ámbitos urbano-rural, encontramos en el ámbito urbano que casi un 80%, ¿no?, apoya la iniciativa, mientras que en el ámbito rural es el 61.5%.
Y también hemos hecho una desagregación por sexo, entonces encontramos también que hay una aceptación mayoritaria también de hombres y mujeres, y en el caso de las mujeres es el 78.5% y en el caso de los varones el 73.5%. Eso es buenísimo y lo conversábamos fuera del aire con respecto a otros años. Así es. ¿No? El avance que ha habido, por supuesto, en campañas como estas y que han aprendido otras instituciones, entre ellas el Jurado Nacional de Elecciones, por sensibilizar a la población e informarla. Sí, precisamente la campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad sin Acoso tiene todo un componente de iniciativa, digamos, de presentación de iniciativas legislativas, ¿no?, para poder enriquecer la producción normativa en nuestro país, pero también tiene todo un componente de trabajo con la ciudadanía. Y entonces nosotros tuvimos también como institución oportunidad de hacer otra encuesta en febrero del 2016 y encontramos, esta encuesta sí fue circunscrita a Lima, ¿no? Y encontramos que el 65.3% consideraba necesaria la aprobación de una ley para prevenir y atender el acoso político. Y en esta segunda encuesta que hacemos este año con GFK, ¿no?, como campaña, encontramos que esto asciende, en el caso de Lima, al 81.5%. Estupendo. Entonces, realmente nos da muchísimo gusto que cada vez haya una mayor reconocimiento de esta problemática. Creo que también ha contribuido mucho que se ha colocado el tema en los medios de comunicación. Claro, está en la agenda. En la agenda pública, que las mujeres que han vivido acoso político también han tenido la voluntad de poder compartir sus testimonios en los medios de comunicación. Se ha hecho todo un trabajo también de, digamos, de advocacy, ¿no?, de incidencia, con decisores, con líderes de opinión, para que nombremos este tipo de violencia hacia las mujeres que están en el espacio político como acoso político. Entonces, ya se ha posicionado también, ¿no?, desde el Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, que hablan del acoso político y, como bien dices, te presentaban casos específicos, concretos, de cómo se manifiesta, porque claro, esa también es parte de la labor de sensibilización, ¿no?, explicarle a la población cómo es que se manifiesta el acoso político contra la mujer, Tatiana. Sí, justamente el estudio que mencionas, ¿no?, que se desarrolló en el 2014 con mujeres candidatas a los gobiernos regionales. Este estudio lo desarrolló efectivamente el Jurado Nacional con el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y con el apoyo también del Ministerio de la Mujer. Entonces es interesante porque tenemos también una base empírica, ¿no? Tenemos información de mujeres candidatas, que en este caso se determinó que eran 3 de cada 10 mujeres candidatas que sufrían diversas modalidades de acoso político en el marco del contexto electoral. ¿Cómo cuáles modalidades, por favor? Por ejemplo, mira, el acoso se manifiesta de diferentes formas, ¿no? En el caso de las mujeres candidatas, muchas han referido que han recibido panfletos o comunicaciones denigrándolas, faltándoles el respeto, ¿no es cierto? También se usa ahora las redes sociales para hacer una contracampaña y desprestigiarlas, no dar el reconocimiento que tienen las mujeres a sus propuestas. También hemos recibido, digamos, testimonios respecto a violencia física en algunos casos, ¿no? En el caso de mujeres autoridades, con el estudio del 2012 pudimos identificar también mujeres que no tienen posibilidad de acceder a la información pública. Entendamos que las mujeres autoridades ejercen una función de fiscalización muy importante en los gobiernos regionales o locales, ¿no?, igualmente en el Congreso, pero el estudio del 2012, por ejemplo, estuvo referido a mujeres autoridades de nivel subnacional, digamos, gobiernos locales, municipales y regionales, y ellas referían en muchos casos las dificultades para poder ejercer este rol de fiscalización que precisamente evita la corrupción, ¿no es cierto? Temas como, por ejemplo, que eran citadas en horas inadecuadas o eran citadas en una hora y en realidad la reunión se había desarrollado en otro momento, ¿no?, previo, con lo cual ellas están totalmente descolocadas de esos espacios de discusión y toma de decisiones, o el hecho de no acceder a información pública, o algunos testimonios también de mujeres, por ejemplo, tuvimos el caso de la regidora, una ex regidora de Huánuco, que dijo que su casa había sido quemada, ¿no?, que habían recibido amenazas también. Una consejera de Puno, por ejemplo, señaló que en el marco de una sesión de consejo, un consejero se permitió llamarla miembrita, ¿no? Entonces hemos encontrado diferentes formas, ¿no?, de violentar a las mujeres. Y también, pero hay avances, ¿no?, interesantes. Por ejemplo, este caso que te refiero de Puno fue interesante porque en el marco del Consejo Regional de Puno ya se determinó una sanción, ¿no?, y este consejero fue, pues, digamos, no pudo ejercer su rol como consejero porque hubo, digamos, una sanción para este tipo de comportamiento, ¿no?, que es necesario. Así es. ¿No? Porque si queremos hablar y promover la participación política de la mujer en nuestro país, por un lado, sí, ¿no?, está la norma para la promoción, para la participación, pero
tienen que haber mecanismos también, ¿no?, que protejan esa participación, porque de repente muchísimas mujeres tienen la voluntad, tienen la vocación política, pero por temor a la represalia y a lo que venga más adelante es que frenan ese ímpetu. Así es, eso también nosotras queremos dar cuenta, ¿no?, de que muchas mujeres que han vivido situaciones de acoso político se desalientan de continuar en la carrera política y entonces perdemos, ¿no?, realmente la oportunidad de poder capitalizar toda esa experiencia, ese esfuerzo y esa vocación también de servicio que tienen las mujeres para aportar desde la política al desarrollo, a la democracia de nuestro país, ¿no? Entonces efectivamente desalienta también la participación política. Nosotros también queríamos comentarte que hay otras iniciativas complementarias, ¿no? Sí, además del proyecto de ley 673, y de que la atención, digamos, y la sanción al acoso político también está considerado en el Código Electoral presentado por el jurado o en el proyecto electoral 1751 presentado multipartidariamente, ¿no?, por el grupo de trabajo. También tenemos avances interesantes y decimos como campaña, ¿no?, hay un consenso ya en torno a lo que es paridad y alternancia, ¿no?, que es también una medida importantísima que va a permitir superar los bajos indicadores que tenemos de presencia de mujeres, por ejemplo, en la composición de los gobiernos regionales, locales y también en Congreso, ¿no? Entonces, encontramos bastante coincidencia en el Código Electoral, como mencionaba, en el proyecto del Ejecutivo, en el proyecto presentado también por el Grupo de Trabajo, ¿no?, pero también iniciativas particulares del congresista Quintanilla o del congresista Lapa, que están relevando la importancia de pasar del mínimo del 30%, que es actualmente, al 50%. Que es también, bueno, también la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Referido. Y si bien, ojo, la Comisión de Constitución tiene seguramente prioridades dentro de lo que es el debate de la reforma electoral, no olvidemos la importancia, ¿no?, de lo que estás mencionando, sobre todo porque se sustenta pues en la coincidencia de diferentes actores. Así es, ¿no?, y también la población. La necesidad, ¿no? Tenemos realmente, como dices, varios aspectos favorables, ¿no? Por un lado, es una necesidad, responde a una necesidad concreta, la adopción de este tipo de normatividad, como es paridad, alternancia y sanción al acoso político. Pues tenemos que superar todavía esta brecha que hay en cuanto a la presencia de mujeres en los espacios de poder político. Pero de otro lado también tenemos que la presencia de estas propuestas en diferentes iniciativas, entonces decimos ya hay un consenso y es prioritario abordarlo en el marco de la discusión de la reforma electoral. Creemos que va a haber un avance sustantivo si se aprueba paridad y alternancia, porque son ambas medidas complementarias, porque podría ser paridad 50% y ubicarlas nuevamente a la cola de la lista. Claro, que no tendría ningún mayor Claro, no avanzaríamos. Entonces, ¿no?, para nosotras es importante esta medida, ambas medidas se complementan, ¿no? Y por supuesto, lo que es prevención y sanción al acoso político está también contemplado en por lo menos 3 iniciativas, ¿no? El Código Electoral, el proyecto de ley presentado por el Grupo de Trabajo, está contemplada la sanción con 20 UITs a quienes pues ejerzan cualquier forma de acoso político en el contexto electoral, ¿no? Bueno, vemos entonces cómo diferentes propuestas de leyes electorales apuntan hacia la misma dirección, ¿no? Como decías tú, prevenir, atender, bueno, en algunos casos sancionar también el acoso político contra la mujer para promover, ¿no?, su participación en la política. Y ojo, si tenemos que entender la participación política de la mujer en cifras que nos llamen la atención, tengo lo siguiente: de 130 congresistas, en el Perú solo 36 son mujeres. Y a nivel, bueno, de alcaldías distritales, a propósito de las elecciones del próximo año, ¿no?, se observa que de 1.656 autoridades, solo 48 no son alcaldesas. Distritales, sí. Y a nivel de los gobiernos provinciales, solo 6 de 196, ¿no? Wow. Y como gobernadoras tenemos solo uno, que es la gobernadora de Arequipa. Y bueno, y me parece importante también decir que hay otro tipo de iniciativas complementarias en relación al acoso en estos proyectos de ley que estamos conversando, ¿no? Como por ejemplo, que las organizaciones políticas puedan adoptar también algunas medidas al interior de sus organizaciones políticas precisamente para prevenir y sancionar el acoso político, ¿no? Que es una forma, también creemos que va a contribuir igualmente a asumir la democracia, digamos, paritaria al interior de las organizaciones políticas es importante, incorporando lo que es paridad y alternancia en las elecciones primarias, por ejemplo, de las organizaciones políticas, ¿no? Entonces también son formas de fortalecer el sistema político peruano, digamos, el poder avanzar en la aprobación de este tipo de iniciativas. Y, digamos, tenemos también este respaldo ciudadano que nos parece importante destacar. La campaña que venimos desarrollando, como te comentaba, Flora Tristán, Manuela Ramos, Calandria, Renama, y un conjunto de organizaciones sociales de mujeres, como Conamovide, Femucarinap,
la CGTP, ¿no? Que hemos hecho también la Federación de Estudiantes de Universidades como Católica, San Marcos, entre otras. Es interesante porque hemos desarrollado acciones con la ciudadanía, ¿no? Hemos salido a conversar con la ciudadanía, encontrarnos con las ciudadanas de a pie, en espacios como parques, plazas, ¿no? Espacios públicos. Hemos desarrollado conversatorios también y hemos visto que el acoso político, y es una cosa que quisiera complementar, no solo afecta a mujeres candidatas o autoridades, sino también a toda mujer que está ejerciendo un cargo, ¿no? Por ejemplo, en un gremio sindical o en una organización juvenil estudiantil, en las federaciones de estudiantes nos han dado también testimonios de acoso político. Y también en sindicatos, ¿no? Y también en organizaciones comunales, por ejemplo. Entonces, quisiera mencionar que el proyecto de ley 673 considera a la diversidad de mujeres que están ejerciendo un liderazgo político, un cargo directivo. Motor de cambio, ¿no? Así es, que están promoviendo, digamos, y liderando organizaciones, tanto en la comunidad como en los espacios de poder político, mujeres que son designadas en cargos, ¿no? Muy bien, Tatiana, finalmente, si la población, los televidentes quisieran tener acceso a ese estudio, a esas cifras o quizás a más información de la campaña, ¿dónde podrían ingresar? Bueno, pueden entrar a nuestro Facebook. Nosotras tenemos un Facebook de la campaña, precisamente Somos la Mitad, Queremos Paridad. Nos pueden encontrar Perú, nos pueden encontrar en el Facebook, pueden revisar, bajar, hay una serie de materiales y también hay recursos audiovisuales. Tenemos videos, por ejemplo, con testimonios de acoso, ¿no? Que nos han compartido las mujeres que han sufrido esta situación. Tenemos también los resultados de los estudios que hemos comentado, las publicaciones y también los resultados de los sondeos de opinión que estamos desarrollando, ¿no? Entre otras iniciativas, aquí te hago llegar también un boletín electrónico que nosotros vamos emitiendo porque hacemos también un seguimiento a cómo avanzan las iniciativas en el Congreso y bueno, vamos viendo también las propuestas que se van presentando. Claro, y han hecho un marco comparativo muy interesante también. Así es, ¿no? Muy Entonces creo que toda esta información puede ser de interés de la ciudadanía y bueno, por supuesto que invitamos a todos y a todas a sumarse a la campaña. Muchísimas gracias, Tatiana, por acompañarnos. Hemos conversado con Tatiana Curio, coordinadora del programa de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género de Calandra. Hacemos una pausa y retornamos con más.